Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Israel bombardeó la franja de Gaza durante la última noche, matando al menos 104 personas, después de que Hamás entregó el martes los restos del cadáver de un rehén que ya había sido recuperado en 2023. Hoy el ejército israelí informó que reanudó el cese el fuego. Estados Unidos y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial en una reunión entre los presidentes Donald Trump y Lee Jae-myung. El republicano informó que espera que la reunión del jueves con su homólogo chino Xi Jinping vaya bien y que se prolongaría por 3 o 4 horas. El huracán Melissa se degradó a categoría 3 y tocó tierra en Cuba. Se prevén graves consecuencias para la isla, que es azotada con vientos de 195 kilómetros por hora e intensas lluvias. El fenómeno meteorológico continuará su trayectoria hacia las Bahamas después de que el martes impactara a Jamaica. Donald Trump continúa su gira en Asia y lo hará en Corea del Sur, donde se reunirá con Xi Jinping, un encuentro entre los mandatarios de las dos economías más grandes del mundo que ocurrirá en medio de la guerra comercial desatada por la administración Trump y que ha derivado en la imposición de aranceles de lado y lado y la restricción a intercambios de tecnología y minerales críticos. Lo vemos en minutos con nuestro invitado del día. Iniciamos en la Franja de Gaza. Israel bombardeó y mató al menos 104 personas en el devastado enclave palestino durante la noche y entre ellas más de 40 niños. Es la violación más grave del alto el fuego desde que entró en vigor el 10 de octubre hasta ahora. Tel Aviv ordenó los ataques tras la entrega de Hamás el martes de los restos del cadáver de un rehén que ya había sido recuperado en 2023. Y este miércoles el gobierno israelí dijo que reanuda el cumplimiento de la tregua. Ampliamos a continuación. Se suponía que escenas como esta habían terminado. Cadáveres que van en dirección al Hospital Nasser durante la noche tras los ataques israelíes. Entre los fallecidos hay muchos niños. Estábamos leyendo las noticias sobre las amenazas de Netanyahu y los ataques contra Gaza, y entonces el ataque se produjo justo en nuestra casa. El techo se nos cayó encima, nuestros vecinos vinieron y nos sacaron de debajo de los escombros, a mí, a mi mujer, a mis hijas, a mis hijos y al padre de mi mujer. Los ataques alcanzaron tanto Han Yunis como Ciudad de Gaza. Netanyahu emitió un comunicado en el que afirmaba que había ordenado los ataques en represalia por los disparos contra sus tropas en Rafah. El ejército de Israel anunció la muerte de un reservista en los enfrentamientos. A pesar de estos brotes de violencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sigue confiando en que el plan de paz que ayudó a negociar se mantendrá. Nada va a poner en peligro el alto al fuego. Hay que entender que Hamás es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tiene que comportarse. Son un poco bruscos, pero dijeron que se portarían bien. Y si se portan bien, serán felices. Y si no se portan bien, serán eliminados. El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, pero ha estado plagado de violaciones. Israel afirma que Hamás está retrasando deliberadamente la devolución de todos los cuerpos de los rehenes, una parte clave del plan de paz, mientras que Hamás afirma que no ha podido recuperarlos, ya que están enterrados bajo los escombros en medio de la destrucción. Ahora hablamos de la gira del presidente estadounidense Donald Trump por Asia. La Unión Americana y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial en una reunión entre el republicano y el mandatario surcoreano Lee Jae-myung, del que no se conocen mayores detalles. Lo que sí se sabe son algunas especificaciones sobre el esperado encuentro entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping, que será el jueves y se prolongaría por 3 o 4 horas. El encuentro entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo ocurrirá en medio del aumento de tensiones por los aranceles mutuamente impuestos y las restricciones de intercambios de tecnología y minerales críticos. Escuchemos. El presidente Xi de China viene mañana y espero que lleguemos a un acuerdo. Creo que lo lograremos. Creo que será un buen acuerdo para ambos. Y es un resultado excelente. Es mejor que pelear y pasar por todo tipo de problemas.
Estados Unidos anunció al gobierno de Rumania que retirará parte de las tropas desplegadas en el frente oriental de Europa y unos 1.000 soldados permanecerían en el territorio. Según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa rumano, la reducción de las fuerzas estadounidenses responde a las nuevas prioridades de la administración Trump, mientras que la OTAN aseguró que el compromiso de la Unión Americana con la Alianza Atlántica es claro. Recordemos que Rumania es uno de los países en la primera línea del flanco oriental de la OTAN y teme por las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania. Aproximadamente 1.000 soldados estadounidenses permanecerán en Rumanía, contribuyendo a la disuasión de cualquier amenaza, lo que representa una garantía del compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional. En otro orden de ideas, después de haber impactado Jamaica este martes con categoría 5, el huracán Melissa se degradó a categoría 3 y tocó tierra en Cuba. Se prevén grandes consecuencias para la isla, que es azotada con vientos de hasta 195 kilómetros por hora, intensas lluvias y que de por sí atraviesa ya una profunda crisis económica y social. Tras permanecer en territorio cubano, el fenómeno meteorológico continuará en las próximas horas su trayectoria hacia las Bahamas. Aquí los detalles. Estas son las primeras imágenes del huracán Melissa sobre Cuba. Un poco antes, los habitantes comenzaron a evacuar y se prepararon antes del desastre. Un evento de magnitud excepcional, mientras que la falta de electricidad frenó la difusión de los mensajes de alerta. Es considerado hasta ahora, por las características que tiene, como uno de los huracanes más fuertes, más severos, o tal vez el más fuerte que haya pasado por el territorio nacional. El huracán sembró muerte en otras partes del Caribe, como en República Dominicana y en Haití. Pero fue en Jamaica, azotada de lleno por el huracán el martes al mediodía, donde Melissa desató los estragos con mayor violencia. Lluvias torrenciales y vientos que rozaban los 300 kilómetros por hora. La magnitud de los daños es inmensa en la isla, calificada como zona de desastre por el gobierno. En todo el país, casi todos los departamentos se enfrentan a carreteras bloqueadas, árboles caídos, postes eléctricos derribados e importantes inundaciones en numerosas comunidades. Jamaica acaba de atravesar lo que yo calificaría como uno de sus peores momentos. Si bien la capital, Kingston, se libró del coletazo del huracán, el suroeste, la región de Santa Isabel, el granero del país, quedó devastado. Según la Cruz Roja, más de la mitad de los 2,8 millones de habitantes de la isla habrían quedado afectados por el paso del fenómeno. Y en información de la región latinoamericana, en Brasil alrededor de 2.500 policías y militares lanzaron el martes un mega operativo contra una poderosa banda de narcotráfico en 2 favelas de la ciudad de Río de Janeiro. El saldo, al menos 64 muertos y 81 sospechosos arrestados. Pero hoy habitantes de las favelas informaron que hallaron 40 cadáveres. Todavía no es claro si los últimos cuerpos recuperados están incluidos en la lista entregada el martes. Sin embargo, Naciones Unidas se dijo horrorizada por la operación letal y Human Rights Watch lo calificó de tragedia mortal. Samuel Salgado Castro nos cuenta. Fue el operativo policial más mortífero en la historia de Río de Janeiro. El martes la policía realizó violentas redadas en las favelas del Complexo do Alemão y da Peña contra la poderosa banda criminal y narcotraficante Comando Rojo. El director de Human Rights Watch en Brasil calificó este megaoperativo como una enorme tragedia y un desastre. Incluso si acaba con la muerte de sospechosos, son personas de la base de los grupos criminales y mañana va a haber otra persona ocupando ese lugar y vendiendo drogas en la esquina. Entonces, eso no tiene ninguna eficacia contra la criminalidad. Más de medio centenar de personas, en su gran mayoría presuntos delincuentes, murieron durante los enfrentamientos. Además de intensos tiroteos, los pandilleros incluso utilizaron drones cargados de explosivos contra la policía. Estos periodistas con chalecos antibalas quedaron en medio del fuego cruzado del punto álgido de la guerra de Río de Janeiro. Un escenario de película que también incluyó el cierre de negocios e instituciones y un caos total en el camino a casa para los cariocas, con trenes y metros al tope. Se necesita un programa nacional de seguridad pública, como ya lo propusieron el gobierno federal y los estados.
El gobernador Claudio Castro, del opositor Partido Liberal, dijo que el gobierno federal debería brindar más apoyo para combatir el crimen, un ataque a la administración del presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Pero organizaciones no gubernamentales como la Fundación Marielle Franco afirman que este tipo de redadas constituyen una política de exterminio que convierte la vida cotidiana de las personas negras y pobres en una ruleta rusa. En más información, en Estados Unidos el Senado aprobó una legislación cuyo texto está orientado a bloquear los aranceles anunciados por Donald Trump a Brasil. La medida, que debe de pasar por la Cámara de Representantes y posteriormente recibir la firma presidencial, deja al descubierto las inconformidades que existen dentro del partido de gobierno en torno a las políticas anunciadas por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, en su segundo mandato. Más en el siguiente informe. Los republicanos divididos en el Senado. La política arancelaria de Donald Trump, quien tiene poco más de 8 meses en el poder, se muestra como una de las tantas diferencias entre los senadores del viejo gran partido. La votación de 52-48 en favor de respaldar un texto que bloquearía las tarifas de 50% a los productos brasileños revela que no todos están contentos con el magnate en el poder. El estado de emergencia es regla de una sola persona. Yo por mi parte sigo creyendo en el principio de que no hay impuestos sin representación y votaré para poner fin a esta emergencia artificial y estos impuestos a la importación inconstitucionales. En julio pasado, Donald Trump anunció la imposición de tasas del 50% a los productos brasileños bajo el argumento que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Brasil amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. El anuncio de Trump coincidió con la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el golpe de Estado tras su derrota en 2022. La decisión del Senado llega luego de un encuentro entre Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva en Malasia, donde acordaron discutir sobre los aranceles. Lo estamos tratando ahora mismo y lo discutiremos durante un tiempo y creo que probablemente llegaremos a una conclusión bastante rápido. La entrada en vigor de los aranceles provocó una caída en las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos. En septiembre, este intercambio comercial se redujo en 20,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos emitidos por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. Países Bajos celebra este miércoles elecciones legislativas anticipadas. Unos 13,4 millones de neerlandeses están llamados a las urnas para elegir la composición de su Parlamento Nacional. De él saldrá la futura coalición del gobierno. Y se trata de los terceros comicios que celebra el país en menos de 5 años. No hay claros favoritos, pero la extrema derecha de Geert Wilders, frente al Partido por la Libertad, aspira a repetir los resultados de hace 2 años que le dieron el triunfo. Vamos a España. Un año después de las inundaciones en la comunidad de Valencia que costaron la vida a 229 personas, los habitantes de las zonas afectadas recuerdan el horror de la dana más mortífera que ha azotado España en las últimas décadas. Unos piden justicia, pero otros buscan infraestructuras que los protejan a futuro. 365 días después de esta tragedia, un equipo de France 24 se desplazó a los municipios afectados y esta es la historia. Un año después de la tragedia, el lodo desapareció, pero el rastro de la riada mortal sigue visible en l'Horta Sud de Valencia. Tras esta puerta, Rosa Álvarez vuelve al lugar donde desapareció su padre. El agua derribó la pared medianera y por eso arrastró a mi padre. Por eso nunca sabremos si mi padre murió en la casa o murió arrastrado. Hoy exige responsabilidades políticas. Tienen que asumir que la responsabilidad de proteger, de advertir a sus ciudadanos es suyo. Y fallaron. Mi descanso empezará cuando los vea en prisión. Para ella, la reconstrucción pasará por la justicia, mientras algunos pueblos hacen obras provisionales a la espera de cambios más importantes. Ese barranco llevamos 40 años reivindicando y exigiendo que se finalice, que se hagan actuaciones estructurales. Una de ellas es un bypass para derivar cierta parte de agua para que en su conjunto la zona urbana esté lo más protegida posible. Y por fin está en la hoja de ruta. Pero mientras tanto eso se ejecuta, hemos impulsado un plan de choque. Un plan para evitar lo peor, como hace un año, cuando la riada destrozó la casa de Mónica. Consiguió salvarse con sus hijas, subiendo por una escalera de obra a su patio trasero. Hoy
sigue sin sentirse segura. Durante todo este año ha sido bastante sacrificado, mucho estrés, porque han sido muchos meses de limpiar, de obras, conviviendo con ello. Pero sí que es verdad que por las fechas que son, pues siempre tiene ese resquemor, esa cosa de pensar, bueno, llegará, volverá a entrar agua, seguiremos así toda la vida. Un año después, Valencia renace difícilmente de sus escombros. Vamos con nuestro invitado del día. El cara a cara entre los presidentes de Estados Unidos y de China, Xi Jinping, centra la gira de Donald Trump por Asia y hace crecer las expectativas sobre un posible acuerdo entre las dos mayores economías del mundo que buscan aliviar las tensiones provocadas por la guerra comercial de la administración Trump y que, recordemos, han derivado en la imposición de aranceles de lado y lado y la restricción a intercambios de tecnología y minerales críticos. Este encuentro tendrá lugar en Corea del Sur en torno a la cumbre de líderes de la APEC. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Agustina Aires, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y especializada en estudios asiáticos. Bienvenida y gracias por la comunicación. Hola, gracias por recibirme. En términos generales, para después entrar en detalle, ¿qué esperar de este encuentro en torno al que crecen las expectativas? Bueno, creo que en este encuentro vamos a encontrar una baja de las tensiones de lo que es el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Creo que también se va a dar una baja en lo que son no solo las tensiones, sino los aranceles que hay entre estos dos estados. Tenemos que recordar que ambos tienen mucho que dar y mucho que necesitan para su estado. Digamos que la estrategia central entre estos dos estados es las condiciones que van a poner para esta negociación. Por ejemplo, Estados Unidos seguramente le pida a Xi Jinping, por ejemplo, el aumento sustancial de lo que son la compra de la soja estadounidense, el cual está afectando a lo que es el electorado estadounidense. Y por otro lado, China puede presentar lo que es una imposición de lo que es la baja de los aranceles como negociación y también el detener el apoyo militar que tiene Estados Unidos hacia Taiwán. Y dicho esto, ¿un acuerdo se vislumbra realmente entre estas dos economías, las más grandes del mundo, en medio de una intensificación de la guerra con más aranceles? Y si es que es así, si es que sí se puede lograr un acuerdo tras la reunión del día de hoy, ¿cuáles podrían ser las principales exigencias, primero de Washington, pero también y por supuesto de Beijing? Bueno, como dije recién, creo que las principales demandas que van a venir de parte de Beijing va a ser primero detener o al menos bajar la intensidad del apoyo que tiene Estados Unidos hacia Taiwán. Como sabemos, Taiwán es un conflicto geopolítico muy importante para Xi Jinping. Y por otro lado, creo que también va a pedir la baja de los aranceles que están afectando claramente no solo a todo el comercio, sino principalmente a China. Y por otro lado tenemos a Trump, que está muy preocupado por una reelección, no solo de él, sino del Partido Republicano en sí. Y como sabemos, la base electoral rural de Estados Unidos para el republicanismo es muy importante. Por eso creo que el principal afectado en esto son los compradores de los que producen soja en Estados Unidos, que es el campo rural. Y por esto puede ser que Trump seguramente le pida que aumente la compra de lo que es la soja por parte de Estados Unidos. Nos hablas del producto de la soja. ¿Qué decir del fentanilo? ¿Qué papel juega el fentanilo dentro de estos acuerdos y dentro de esta guerra entre China y Estados Unidos? Creo que el fentanilo juega un rol muy importante, no tanto del lado comercial, sino del lado social y político que está viviendo hoy en día Estados Unidos. Esta epidemia que se está viendo del opioide en Estados Unidos es muy fuerte. El tema de la drogadicción es un tema que quiere tratar Trump en su mandato. Y claramente el principal exportador de este opioide es China, y puede ser que yo creo que Trump lo que puede pedir es que tenga un mayor control de este tipo de exportaciones que hace hacia Estados Unidos para intentar detener esta epidemia que se está dando hace ya varios años en todo lo que son las urbes estadounidenses y que está afectando no solo a la seguridad social de Estados Unidos, sino también a lo que es el desempleo y lo que es a la imagen que tiene Trump en Estados Unidos, ¿no? Hablamos de acuerdos, Agustina, pero ¿qué decir sobre quizá un escenario contrario? ¿Podría haber una ruptura?
Yo creo que no va a haber una ruptura. Creo que si Trump está yendo a China ahora mismo, lo que está buscando es aliviar las tensiones, porque esta guerra comercial está haciendo muy mal tanto para Estados Unidos como para China, pero principalmente a Estados Unidos. Entonces yo creo que si Trump, habiendo impuesto en todo su mandato varios aranceles y varias restricciones económicas, ahora yendo a buscar a China a una mayor negociación, lo que está buscando claramente es detener o al menos bajar la intensidad de la comercial. Así que yo creo que, aunque es un camino difícil, se va a llegar a algún tipo de acuerdo. Y justamente hablando acerca de ganadores y perdedores, aunque es complejo porque finalmente hay mucho en juego de las dos partes, ¿quién sería el ganador o quién sería el perdedor de no llegar a un acuerdo que, pues, de alguna manera derive en más imposición de aranceles y más imposición de restricciones? Yo creo que los principales que se pueden ver beneficiados o perjudicados en esta guerra comercial son, primero, el sector. Podríamos hablar del sector rural estadounidense, como dije anteriormente, el tema de la soja, y también el tema, todo lo que es la industria estadounidense en el sector de lo que es la tecnología y en el sector de todo lo que es las armas, porque, como sabemos, el principal problema que tiene Estados Unidos es conseguir importaciones de lo que son las tierras raras, que es uno de los principales componentes que necesita Estados Unidos hoy en día para producir todo lo que es, digamos, armas, tecnología de cualquier tipo. Y creo que el principal problema que estamos viendo es este. Y por otro lado, creo que también uno de los principales perjudicados de esta guerra comercial es lo que es el sudeste asiático. Porque el sudeste asiático, toda la zona que es ASEAN, Malasia, Camboya, Tailandia, Taiwán, se encuentra en medio de lo que es esta redada comercial entre estos dos estados, porque depende tanto de Estados Unidos como de China para su comercio. En el tema precisamente de las tierras raras. Sabemos que el día de ayer en Japón se cerró un acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos y eso hace que Donald Trump siga sumando alianzas con países asiáticos, como por ejemplo decíamos el país nipón. ¿Cómo puede beneficiar dicha alianza a Estados Unidos cuando además sabemos que en tierras raras Japón es un país que probablemente ni siquiera pues está vislumbrado en el mapa de las grandes extensiones de tierras raras, como sí lo es al contrario China? Sí. Bueno, la principal alianza que se está dando entre Trump y Japón y los miembros de ASEAN tiene que ver más que nada en lo que es la compra y la venta, no tanto en la exportación. Como sabemos, todos estos países le compran a China estas tierras raras, entonces lo que Trump está buscando es bajar la dependencia de estos países de lo que es la compra de estas tierras raras, aunque creo que es una tarea muy complicada y que Trump no va a ver ningún tipo de beneficio, al menos en lo que es su mandato, que le quedan un par de años nomás, porque pensemos que China tiene el 70% de la capacidad de las tierras raras del mundo, por lo que a Trump se le está complicando ir a buscar otro lugar donde pueda conseguir estas tierras para hacer lo que tiene que hacer en la producción nacional, por lo que creo que a pesar de ser un buen camino el que está tomando Trump, no va a haber ningún tipo de beneficio directo en este tipo de acuerdo comercial. Así que, bueno, sí, eso. Y no solamente Estados Unidos ha firmado acuerdos, sino también hay que recordarlo, China firmó un acuerdo comercial, o más bien un acuerdo con los países que integran la ASEAN en medio de esta guerra arancelaria. ¿Qué importancia tiene para China diversificar los mercados y este propio acuerdo? Creo que, bueno, como dije anteriormente, ASEAN está en el medio entre esta guerra comercial de lo que es China y Estados Unidos. Claramente ASEAN va a tomar cualquier tipo de beneficio que pueda tomar en esta guerra comercial, y China claramente lo que está buscando hacer es detener el avance tanto militar, tanto económico de Estados Unidos en lo que es la zona asiática, y China se está proyectando a sí mismo como el principal socio económico de lo que es Asia frente a lo que es Estados Unidos, que es un país que al parecer está tomando medidas proteccionistas en lo que es el libre comercio, por lo que este acuerdo con lo que es ASEAN presenta una nueva retórica de lo que es Xi Jinping imponiéndose por sobre lo que está intentando hacer Trump ahora mismo, que es, digamos, atraer a este nuevo mercado que lo necesita.
Ayer, Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, anunciaba que Donald Trump se comprometió a la desnuclearización de Corea del Norte. ¿Qué tan factible es esta promesa? Creo que esta promesa no debe creérsela ni Trump mismo. Como sabemos, digamos, Corea del Norte tiene su estado basado en lo que es la defensa y la nuclearización. Sin esto, Corea del Norte no existe, y el mismo Kim Jong-un ha dicho reiteradas veces que la base del Estado de Corea del Norte es la nuclearización y la defensa contra lo que son las potencias occidentales, o así es como lo ve él al menos. Como sabemos, la mayor alianza o el mayor momento de acercamiento que existió fue en el 2018 con Trump. Entonces, creo que si en ese momento no pudo llegar a algún tipo de acuerdo de desnuclearización, ahora mismo las relaciones están mucho más quebrantadas, no creo que pueda llegar a ningún tipo de acuerdo. Así que creo que principalmente esta teoría no me parece válida. Creo que Trump él mismo sabe hasta dónde puede llegar, y Kim Jong-un claramente no va a dejar lo que es su rol como potencia nuclear, porque es literalmente lo que lo está manteniendo a flote en lo que es como un actor global, digamos. Y de hecho hay que decirlo, el día de ayer, mientras él se encontraba Trump camino a Corea del Sur, Corea del Norte llevó a cabo un lanzamiento de misiles crucero, es decir, quién sabe si se puede entender como un mensaje. Nada más para concluir, quisiera preguntarte acerca de, así como hemos hablado del Medio Oriente, Israel, el gran aliado de Estados Unidos, ¿cuál es ese gran aliado de Estados Unidos en Asia con quien se puede ver un futuro mucho más estrecho a nivel comercial? Yo creo que ahora mismo, y con las noticias que hay hoy en día, Japón se presenta como un gran aliado de lo que es Estados Unidos, no solo en lo que es el ámbito ideológico. Como sabemos, la nueva primer ministro es del Partido Conservador de Japón, y creo que no solo el ámbito comercial como sabemos, ya se reunió con la primer ministra y espera tener varios acuerdos comerciales con ella. Creo que es el principal estado con el que va a tener mayor relación económica, ya que, como sabemos, los demás se encuentran en un problema en lo que es la guerra comercial con China. Entonces creo que Japón lo que está permitiéndose ahora mismo es dejar de depender tanto de China para apoyarse más, ya sea del lado ideológico, del lado económico, con Estados Unidos, digamos. Bien, muchísimas gracias, Agustina Eres, por tu análisis, y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos. Y gracias a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa, pero en breve más información aquí en France 24. No se vayan. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.